Estamos escasos de medios e temos que compartir aquí política de eficacia na xestión local. Bueno, en primeiro lugar, darvos as grazas pola asistencia. A verdad que non é normal esta acollida, pero bueno, entendendo un pouco o currículum do protagonista que temos hoxe con nós, a verdad que se entende ben. Tamén darlle as gracias ao Concello, sobre todo por ter o gusto de darnos a posibilidade de facer esta charla, algo que eu xa rumiaba dende fai anos, cando me falaron de Javier, me parecía un pouco inexplicable que non se lle dera oportunidade, sobre todo os veciños do Grove, de coñecer a Javier e todo o traballo que veu facendo, e especialmente, claro, a Javier por darme a posibilidade de falar un pouco dele antes da súa presentación. E a miña relación con Antártida anterior a que tiven con Javier, realmente, bueno, máis alá das aventuras na carreira do Polo Sur, entre Amundsen e Scott, todas aquelas imaxes espectaculares que nos chegan a través da televisión, dos libros, das diferentes fotos que vemos. No ano 2001 comecei a traballar no Instituto de Investigacións Mariñas, sendo recién licenciado, e xa en febreiro de 2002, levamos poucos meses, convidaronme a participar nunha campaña que saía dende Ushuaia. A partir daquela data, o meu traballo céntrase basicamente nos buques que suben a baixa dende España a Antártida. Entón, bueno, mentre o buque, digamos, non ten moito interés científico porque vai en tránsito, eu aproveito o uso dos equipos autónomos para facer a medida, non? Entón, bueno, xa vos podes imaginar esa excitación dun recién licenciado, da posibilidad de Ushuaia, Patagonia, estaba realmente impresionado, pero de todo aquelo, o que máis teño grabado, case como unha escena dunha película fantástica, foi ver o buque Hespérides chegando a aquel espigón, atracar, pousarse a rampa no muelle, eu estando ali, mirando para eles, e ver como todos os expedicionarios, recén chegado das bases polares, baixaban pola rampa. Era como unha especie de película cando se pousas unha nave espacial ou abres unha porta dun coche e ves esas pernas, bueno, xa te podes imaginar o tipo de protagonista. Especialmente compartir a noite con eles foi para min un regalo coñecer a esa xente, sobre todo pois poder admirar a labor que facían. Bueno, sempre con certa envexa, porque ao final de momento a carreira non me deu a posibilidade de ir a Antártida, pero a volta, contando esta experiencia, a xente falábame de pero Javier tamén estivo ali na Antártida, Javier Babel. Eu preguntaba, Javier Babel? Non coñecía así, home, o que ten a Peregrina. Entón acordeime deste home que tiña o barco ali atracado en Meloxo, que a veces se chegaban a taer cando iba remando no batel, e que ainda por riba era o único que tiña por riba do pau maior a casa. Eso era algo espectacular, miraba o barco, miraba a casa ali no alto, e xa podías presumir que era alguén especial, non? Co tempo, fun recollendo información en internet, fíxeme amigo do fillo de Hugo, e fun sabendo máis del. As miñas viaxes ata Patagonia foronse sucedendo, seguín coñecendo a toda a comunidade científica española que participaba nas campañas antárticas, pero con todo, o que máis me sorprendía, compartindo tempo con eles, experiencias, etc., era que ninguén coñecía a historia do Idus do Mar. Digamos que a comunidade científica española marca no ano 86-87 a primeira campaña científica española, que fixeron dous buques que saíron de Vigo, o Pescapuerta e o Nuevo Alcocero, pero ninguén falaba do Idus do Mar, era algo case inexplicable, porque, bueno, pouco que busques en Google, ali está esa información. Pero, bueno, tampouco deixa de ser algo raro se ledes un pouco sobre a historia da Antártida, este tipo de, digamos, de apropiacións ou soterramentos, ou esa forma de non facer aprecio, non? Para realmente despreciar as fazañas de outros. En Antártida está cheo de exemplos, non? Hai xente, bueno, nos falamos hoxe en día do paso do Drake, os ingleses son os que escriben a historia, pero, bueno, nos ben poderíamos chamar o mar de Oces, non? Falase do primeiro persoa que chega a Antártida, hasta
estáse falando do ano 1820, Wilson Smith, ou un inglés, non? E realmente este home chega a Antártida, o sea, chega de volta a Patagonia, e o primeiro que di é que ve un asentamento español ali. Non estaba, o sea, non había xente vivindo, pero estaban os restos e víase español, non? O primeiro que lle dixeron, coño, queda na mariña inglesa, foi cala a boca, e di que foste o primeiro, desto non se vai falar, non? Pero, bueno, entre países, eu supoño que é algo, así, unha obligación, non? O valor presupónse. Pero xa, cando estamos falando de empresas e aventuras, pois, digamos que no mesmo ámbito nacional, non deixaba de chirriar. Bueno, co tempo, nos últimos meses, falando de días e horas, falando con Javier, pues, bueno, fui coñecendo máis todo o que hai por detrás desta historia, intereses, bueno, que a partir deste momento temos a oportunidade de escoitarse, bueno, a historia xa coñecedes, e agora imos a coñecer a verdade. Deixo vos con Javier. Buenas noches. Ante todo, agradecimientos a Tony por el trabajito que he hecho hacer, que lleva ese que me está recopilando las fotografías, que yo tenía todo muy esparcido por ahí. También a Francisco May, que nos ha ayudado con todo esto, y sobre todo a vosotros por estar aquí a aguantar mi rollo. Bueno, vamos a ver. Podría hablar un poquito de mí, un poquito. Muchos me conocéis ya, otros no me conocéis. Yo veo aquí muchas caras conocidas, con nombre conocido. Veo caras que cambian los nombres y veo caras, en fin, hay bastante gente. Muchos me conocéis o bastante me conocéis. Sabéis que lo mío es la mar, que llevo toda una vida navegando y que empecé a los 20 años en la Marina Mercante y bueno, y tenía el vicio ya de la pesca submarina, del buceo y de la vela. Aparte, bueno, entonces fui muy feliz en la Marina Mercante, me gustó mucho la profesión, de forma que no sé cómo me las arreglé, pero a los 26 años ya estaba mandando barcos, ya estaba de capitán, barcos por todo el mundo, barcos cargueros, barcos trams, yendo cada vez a un sitio diferente. Todo esto cambió mucho en la crisis del 73, que se prolongó, se empezó a sentir más. Hubo un cambio importante, hubo un cambio de que, bueno, se hizo más limitada la Marina Mercante porque se le quitaron medios, sobre todo a las tripulaciones. Y después apareció el contenedor, que es el invento que ha estropeado la aventura, porque ahora son líneas regulares de contenedores, llegan a puerto y están 6 horas y vuelven a salir. Y los que nos gusta la Marina, porque precisamente estábamos hace 6, 8, 10, 15 días en puerto, cargando y descargando, te daba tiempo a conocer y a no conocer. Bueno, todo esto me tenía un puntito desilusionado, ya el reto en la Marina Mercante ya lo tenía, y entonces, bueno, me tomé un año sabático y me fui con un velerito que tenía, con el velero, el primer dinero que tuve en mi vida lo invertí en un velero, de Lucas II, y en el 78, y bueno, hice un viaje transatlántico, fuimos de Galicia al Caribe. Allí vi cosas nuevas, vi cómo la vela podía ser una industria en el sentido de lo que se conoce hoy como charter náutico, ¿no? Y un día a la vuelta ya hacia Galicia me planteé decir, bueno, pues ¿por qué no va a ser una opción de vida? Puede ser una opción de vida. Y entonces ahí lo que tuve fue la decisión de decir, bueno, pues tengo que hacerme con un barco para poder trabajar el charter, pero no solamente el charter de paseo de turistas. Yo soñaba con cosas más, el buceo, las expediciones, la aventura, todo esto. Todas estas cosas, ¿no? Que en el fondo es lo que a uno le apetece. Y bueno, me metí en este lío, llegué a tierra y me metí con todas mis energías a preparar un proyecto que me parecía imposible. Muchos decían que estaba loco, de pretender hacer un barco muy caro, un barco de 32 metros.
Y bueno, al final, a base de tesón y de convencía a quien tenía que convencer, que eran a los bancos, y al final tuvo un crédito y fue aprobado. El diseño era un diseño precioso, de unos bocetos que había hecho yo, unos monos que no servían para nada, los llevé a unos ingenieros navales de Boga en aquel momento, Joaquín Coello y Pedro Morales, que habían diseñado el primer velero de vuelta al mundo de la regata Wilde, el Licor 43. Con esto se hizo este proyecto. Yo hice una presentación a turismo, a todas las autoridades, y de una forma u otra, un día 15 de enero recibí la carta aprobándome el crédito, lo cual, bueno, pues fue una alegría enorme, luz verde para seguir, y sobre todo que esas fechas, pues nada, yo había tenido buenas experiencias en esas fechas. Los IUS son las fechas medias, son los días medios de cada mes según el calendario romano, y bueno, había tenido muy buenas experiencias ya anteriormente. Total, que dije, pues el barco se va a llamar Iris Remanso, de ahí viene el nombre, ¿no? Bueno, pues a todo esto pues se siguió con el tema, ya empezamos la construcción, el seguimiento, yo participé en lo que es el diseño de los planos constructivos, del aparejo, de todo, íntimamente con los diseñadores, porque los diseñadores tenían la sensibilidad suficiente para saber que el usuario tiene mucho que aportar en un diseño. Sí. Los usuarios son los que al fin y al cabo tienen que decir, pues vamos por esto es así, o esto es mejor de esta forma, o esto es mejor de la otra, ¿no? Bueno, pues ya estábamos con la construcción del barco ya avanzada en Astilleros Sarmón del Navia, en Asturias, y nos vino una propuesta de un magnate belga, empresario turístico, afincado en España desde hacía ya muchos años, nos propuso un viaje a la Antártida, una expedición a la Antártida. Bueno, esto que al principio parece que es una locura, pues bueno, pues enseguida calor, y bueno, esto es una maravilla. Nos hizo una propuesta económica bastante bajita, pero cuando estás ya convencido de que no puedes dar atrás porque la aventura aquí hay que ir como sea, pues bueno, aceptamos. Ahí se fue siguiendo todo esto y ahí fuimos adelante con la construcción, con muchos problemas. Había problemas porque este barco era como una patata caliente para la Inspección General de Buques, de la Dirección General de la Marina Americana. Era un barco que tenía que cumplir, como tenía más de 12 pasajeros y hacía viaje internacional, había que clasificarlo según el convenio de seguridad de la vida humana en la mar en lo más alto que hay, que es Grupo 1 Clase A, que es buque de pasaje de viaje internacional largo. Es decir, como el Queen Mary, el Queen Elizabeth o cualquiera que veamos exactamente. Y adaptar todos los sistemas, todas las exigencias en materia de seguridad era francamente difícil para un barco que para velero tendrá buen tamaño, como barco de placer, por llamarlo de una forma, pero como buques pequeñitos, una cáscara de los, ¿no? Bueno, ahí tuvimos bastantes problemas, tuvimos que luchar mucho. Sabemos que incluso como tenemos oídos por todos los sitios, lo que llamamos radio escobén de los marinos, que es que te enteras lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, porque tenemos compañeros, al ser marinos mercantes, tenemos compañeros que están también en la administración. Y sabemos que... Sí. Y sabemos que un día el inspector general de buques, en una reunión tratando de este tema, dijo claramente: no seré yo quien vaya a facilitar a estos iluminados para que se vayan a la Antártida. Hola. No sé si habéis oído. Bueno, el caso es que... tengo que comer. Sí. El caso es que este señor, ya cuando en la administración te califican de iluminado,
y que no iba a facilitar, ya están teniendo las responsabilidades que pueda haber o porque permite eso, unos locos, unos iluminados que se vayan ahí, ¿no? Bueno, así pasó un poco también con unas manos negras que hubo por ahí, que de una forma más o menos soterrada hubo un intento de que la expedición abortase. Había en el seno de la administración una parte que no le gustaba que unos civiles realizasen este primer viaje, cosas que parece que quedan más bonitas o que corresponden más históricamente a la Marina de Guerra, que siempre ha hecho estas cosas, ¿no? Bueno, esto nos supuso 2 meses de retraso, que no pudimos ni siquiera desamarrar el barco de los Norais. De una forma completamente ajena a toda objetividad, es decir, no había, el comandante de Marina al punto, en plan castrense, dijo: el barco no se mueve, sin dar ninguna explicación, y ahí quedamos. Cuando ya tuvimos luz verde, después de mucho sufrir, de mucho esperar, salimos. Pero ¿cuándo salimos? Salimos a mitad de diciembre, salimos el 15 de diciembre, teníamos que llevar pues como mínimo 3 o 4 semanas en la Antártida para coger el buen tiempo, lo que es el verano austral. Y teníamos todavía 9.000 millas por delante. Y con un barco que no habíamos podido probar absolutamente nada. Bueno, el caso es que ya, cuando pudimos salir, empezamos nuestra navegación hacia el sur. Tuvimos la salida de Cangas de Asturias, fue muy emotiva porque el concello pues dio fiesta a los niños, hubo una despedida muy emotiva, y salimos pues como es normal en diciembre en el Cantábrico, con un temporal del oeste, gordito, que nos sirvió muy bien para probar el barco por primera vez. Bueno, tuvimos que ir a motor porque el viento era completamente de proa y teníamos mucha prisa, no había posibilidad de entrar en puerto y esperar que el tiempo cambiase, ir a ver a motor, con los motores muy cargaditos de vueltas. Y bueno, llegamos a Vigo viendo que el barco había aguantado perfectamente este temporal. Hay que decir que los puertos pesqueros estaban cerrados a la pesca, ¿no? Y bueno, después de hacer combustible en Vigo, salimos ya a la mar, y ahí ya el viento había bajado, seguía habiendo viento fuerte, estábamos todavía por encima de los 30, 35 nudos, pero ya era del noroeste y ya íbamos hacia un sur, es decir, que dimos trapo por primera vez, porque nunca se habían probado las velas. Fue muy interesante porque ahí, bueno, yo decidí mantener todo el trapo arriba, que es una imprudencia, que en condiciones normales sería una imprudencia, o una cosa poco aconsejable, pero tenía la intención de saber hasta qué punto el barco aguantaba, las velas, la jarcia, todo, ¿no? Y que de haber roturas o haber averías fuese antes de Canarias. Era el último sitio que íbamos a tener unas ciertas posibilidades de efectuar reparaciones dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues quedamos encantados, sobrepasamos los 13 nudos, el barco gobernaba de una maravilla, nos pegábamos, hacíamos cola pegándonos a quien llevaba el timón, porque el timón era una delicia llevarlo, con una estabilidad de rumbo increíble. El barco iba perfectamente equilibrado. Llegamos a adelantar un mercante, que eso es una cosa que pocas veces se da en un velero, y fue una maravilla, ¿no? Bueno, a partir de ahí, con bastante subiditos con el barco, estábamos encantados, ¿no? Una estancia en Canarias, y ya en Canarias ya aprovisionamos y ya salimos para el sur, ¿no? Bueno, a todo esto la tripulación, habíamos hecho solamente el viaje de la salida, íbamos solamente los tripulantes, 8 tripulantes y algunos amigos, venía también y algunos convidados. Venía, por ejemplo, el que después ya siguió en la expedición, que era el periodista, por decirlo así, que iba a hacer
todo el seguimiento, toda la crónica de la expedición, Alfonso Jordana, y venían dos biólogos también de Asturias que ya también que ya empezaron desde ahí. El resto del equipo se embarcaría en Punta Arenas, en Chile. Bueno, de Canarias tuvimos unas averías en un motor que estaban en garantía todavía. Entramos en Dakar, no se podía reparar, de ahí nos fuimos a Recife, en Brasil. Allí tampoco pudimos reparar porque además bueno, fue una estancia allí corta y problemática. Tuvimos ahí nos trataron como si fuésemos un superpetrolero y el consignatario que tenía nos metió una cuenta que nuestros escasos medios no podíamos pagar, la verdad, ¿no? Vamos, o nos iba a retrasar a hacer el pago, tendrían que enviar dinero y tal. Así que una noche nos escapamos a vela con el motor averiado, sin luces a vela y nos fuimos, claro. Eso supuso que cuando llegamos a Río, que ahí entramos a reparar, yo ya fui directamente bueno, no voy a decir que preso, pero sí me tuvieron durante 2 días en la comandancia marina, muy atentamente. Mais un cafecillo, quiero señor, máis cafeciño, dándome cafeciños todo el día, ya tenía los nervios destrozados. Pero bueno, y lo que más me fastidiaba es que mientras tanto los tripulantes, a falta de otras cosas, era la semana de precarnaval y estaban pasándose de maravilla, ¿no? Yo ahí con el capitán de navío, comandante de la Marina, comandante de Marina de Río, un capitán de navío, muy educado, muy correcto, pero vamos, y muy conmigo, pero vamos, que ahí me tenía todo el día con los cafecillos, estaba ya harto de los cafecillos, ¿no? Bueno, al final después pude hacer un pliego, me dijo que podía hacer un pliego de descargos, hice el pliego de descargos y bueno, yo de aquella no sabía casi nada portugués, sabía un poco porque había navegado por Brasil ya, que era mercante bastante, pero bueno, hice allí un borrador, una cosa, pero era ridículo, ¿no? Me fui pedí permiso para ir al consulado español, allí me lo pusieron, estaban un poco alucinados de lo que había escrito, me lo pasaron a un portugués más o menos legible y cuando volví, en su magnanimidad, el comandante de Marina dijo, pues ahora me devolvió los papeles del barco y me dijo, pueden irse. Bueno, fue bastante bonito. De ahí ya después salimos para el sur, seguimos para el sur y entramos en Argentina, al Mar del Plata, y allí ya se reparó el motor, que pues, estaba muy bien porque había la casa Barreiro de Cuáscor, había en Argentina y como el motor estaba en garantía, pues nos lo repararon sin mayor problema. Y bueno, y allí también una vez resuelto esto, seguimos hacia el sur. Y cuando estábamos ya cercanos al estrecho de Magallanes, ya para entrar en Punta Arenas, nos enteramos, recibimos por radio la mala noticia de que el Instituto Español de Oceanografía se retiraba del proyecto. Bueno, se me olvidó deciros que llevábamos un proyecto científico que había sido aprobado por el Comité Científico del Tratado Antártico y que lo iba a hacer el Instituto Español de Oceanografía. Pero bueno, yo entiendo que cuando estamos yendo tan tarde, estamos viendo que todo el mundo sabe que ahí las condiciones van a ser muy duras, bueno, pues hubo un cierto miedo y se retiró el equipo de investigación de lo que llevábamos, ¿no? Se retiró. Pero bueno, con una capacidad de rehacer todo enorme, se buscó enseguida, en unos días había otro equipo, que también había también parte científicos, ya los asturianos que venían, ellos no los embarcaron, por supuesto, y del Instituto Español de Oceanografía, dos de ellos pidieron vacaciones o tiempo sin empleo y sueldo, y siguieron con nosotros. Uno de ellos es muy familiar, está su hermano aquí. Se lo conoce. Joaquín Marillo. Bueno, y ahí seguimos un poco hechos polvo en el sentido de que perdía gran importancia el aspecto científico, ¿no? de la expedición, porque
era uno de los motivos, por muy modesto que fuese el programa, era muy modesto porque en un barco como la Ilus de Marzo es absolutamente imposible desarrollar un programa científico de envergadura. Ahí era toma de muestras, eran cosas sencillitas y que el Comité Científico del Tratado Antártico había admitido como bueno para que sirviese como puntos para que España entrase como miembro consultivo del tratado. O sea que ahí hubo una especie de fiasco, una situación un poco triste, ¿no? Y bueno, pero se rehizo, llegó el equipo, llegaron los expedicionarios a Punta Arenas y al final éramos 8 tripulantes y 15 expedicionarios. No puedo decir los nombres de todos, pero vamos, puedo decir que los tripulantes habían demostrado pues un interés enorme. La selección de los tripulantes fue sobre todo por el interés, por el entusiasmo que tenían, porque no se puede ir a un sitio de estos en plan de decir voy a hacer un trabajo, voy a hacer tal, esto tienes que poner toda la carne al asador y tienes que saber que no se va a pasar bien, que que puede haber situaciones duras, que puede haber incluso peligro. En realidad había mucha gente que consideraba que estábamos corriendo un peligro serio, es decir, que había muchas posibilidades de que hubiese una desgracia. Pero bueno, todos los que vinieron venían encantados y ahí, pues bueno, que todo el mundo sabía, todo el mundo admitió lo que podía haber de las circunstancias que no iban a ser fáciles, porque hay que pensar que ya saliendo, al pasar a Cabo Hornos, ya hacia el sur, en el paso del Drake, que es el espacio de mar que hay entre Cabo de Hornos y la península antártica, que son unas 700 millas de las mares más peligrosas del mundo. Es el sitio en que vamos, los temporales son continuos, los vientos son huracanados, es el sitio muy duro de navegar. Pues cuando íbamos nosotros bajando hacia la Antártida, pues nos subía un barco chileno, un barco antártico chileno, y nos preguntaron por radio, ¿dónde van ustedes? Nos vamos a la Antártida. ¿Ustedes saben cómo es la Antártida? Bueno, más o menos, pero tal. Y nosotros vamos de retirada, que allí ya no se puede estar. Total. Era, bueno, pues venga, tiramos para abajo, y nosotros, chupitos, venga, nosotros. Y ahí seguimos, ya no había absolutamente vuelta. Y estuvimos, pues, llegamos a la Antártida y el primer día ya nos dio un palo, porque entramos en una preciosa bahía que se llama Caleta Yankee, Isla Nelson, creo que no me acuerdo cuál es, sí. Y a pasar la noche allí, y tuvimos un efecto que no es muy común, pero que se da. Nos tocó ya el primer día, lo que sea un efecto FOEN, un viento catabático, que es que estamos fondeados al pie de un acantilado de unos 1000 metros de altura. En la cima, en la parte alta, una masa de aire frío se descuelga por el acantilado, va encontrando cada vez aire más caliente porque está más cercano a la mar y es menos denso, y toma una aceleración que cae con el efecto de bola de nieve, ¿no? Cuando llega a la superficie de la mar, ahí se esparrama con vientos que pueden llegar a 200 kilómetros por hora. Nosotros pudimos salir de una forma pues muy dramática, porque no hubo tiempo ni primero largamos el segundo ancla, ya aquello ya agarreábamos, y con los dos motores echando humo a quemar y arrastrando las anclas pudimos salir de la bahía, liberándonos por metros de un iceberg que cuando entramos de día era más fácil, pero de noche con un viento que el radar no ves nada porque está completamente alterado por las condiciones, la sonda tampoco para nada, no había, fue casi, bueno, y de noche. Esa fue una de las cosas peores que tuvimos en el retraso, que si hubiésemos ido en el verano austral prácticamente habríamos tenido luz las 24 horas del día, por lo cual la navegación es muchísimo más sencilla.
sobre todo porque de noche el mayor problema que tienes en este tipo de navegación no son los icebergs, los icebergs los ves desde lejos y después el radar los coge muy bien, pero los rotos de hielo roto que se desprenden de los icebergs, que se conocen como growlers, esos son muy peligrosos porque el radar no lo detecta porque están a ras de agua. Y son pequeños, pero son de toneladas, es decir, que pueden hacer una avería muy seria al barco. Y la única forma de evitarlos es a vista, es viéndolos, ¿no? Es cambiar rumbo para evitarlos. Y esa fue una de las cosas que pasamos también un poquito de apuros con eso. Después de este susto, tuvimos que navegar, bueno, navegamos de noche y entramos en Isla Decepción, que es un cráter volcánico inundado de agua y tiene una abertura muy estrecha que se llaman los fuelles de Neptuno. Ahí se forma un viento, un efecto embudo, que también es espeluznante, voy a decir, porque estás metido ahí en unos farallones verticales con ventisca, con vientos de 30 nudos, una vez que entras cambia la cosa, porque ya te encuentras con unas aguas calmas y con una perspectiva ya mucho mejor, ya tienes, ya por lo menos el viento no está canalizado y aunque tengas viento, pues bueno, lo puedes ir más o menos manejando. Pero bueno, también allí siguió el mal tiempo y no podíamos fondear porque los fondos de lava, los fondos son de lava, que es muy fina, es muy poco densa y las anclas no agarraban bien. Entonces tuvimos que estar 2 días capeando dentro mismo del cráter, dando ahí vueltas de un lado para otro, parte a motor, parte a vela, porque no podíamos echar ancla y salir fuera menos, porque había un tiempo endiablado, ¿no? Eso fue la llegada, para que nos fuésemos acostumbrando, ¿no? Después ya las cosas mejoraron, porque cambió el tiempo y tuvimos unos días francamente buenos. No hacía mucho frío, estábamos con temperaturas sobre los 0 grados, a veces incluso 2, 3 sobre 0, y a veces 3, 4, 5 bajo 0. Solamente tuvimos una noche que en realidad pasó un frente frío y bajó la temperatura a un punto puntualmente a 17 grados, ¿no? Amaneció, el barco lo teníamos completamente cubierto de hielo, de nieve helada, ¿no? Y ahí fuimos pues visitando bases, visitamos bases antárticas y chilenas, polacas, también argentinas. Y era muy emocionante ver cómo el recibimiento era magnífico. O sea, ahí se vio que la Antártida, un sitio tan deshumanizado por lo agresivo que es, parece ser que los humanos ahí se encuentran y no tienen problemas de diferencias de nacionalidades o ideologías y hay un amparo y un acogimiento fabuloso de unos a otros. Tengo que reconocer que quedamos encantados con todas las dotaciones de las bases, todos los que conocimos, que compartimos tiempos muy buenos y una experiencia muy, muy positiva. También tuvimos contacto con 2 barcos polares, pero polares de los de verdad, de los que pueden invernar en la Antártida, británicos, el Bransfield y el Beagle. Y cuando nos vieron fondeados allí, esta cascarita de nuez con 3 palitos, allí llamaron por radio y dijeron, ¿ustedes qué hacen aquí en estas fechas? Y en esto tal, bueno, pues les contamos un poco y nos invitaron al jefe de expedición, a Guillermo Prins y a mí a cenar en uno de los barcos. Bueno, y ahí, claro, ¿qué nos ponemos? Nosotros hacía 15 días ya que no nos duchábamos porque no había agua. Estábamos cogiendo hielo y derritiendo hielo para cocinar, porque ya el agua se había ido. El barco iba dotado con un equipo de hacer agua dulce a través del agua de mar, que se llama por osmosis inversa, pero
resulta que con el agua entre 1 y 3 grados bajo cero que está el agua de mar es tan densa que la osmosis ahí no funcionaba. Total que estábamos, pues bueno, nuestra higiene personal podemos decir que era un poquito peor que dudosa, ¿no? Claro, en esta invitación pues yo empecé a buscar por ahí qué ropa tenía, porque claro, iba pues tiempo con un monopolar y el traje de aguas encima y a correr, ¿no? Bueno, encontré ahí unos pantalones todos en un buruño y un jersey, me lo puse y el jefe de expedición lo mismo, Guillermo Pris, no había, teníamos todo muy húmedo, es un barco que no responde aunque teníamos una buena calefacción, eso hay que decirlo, pero el momento en que salías y cogías humedad, después ya era difícil quitar la humedad, ¿no? Pues en esa cena me quedo maravillado, en una cena con el comandante del otro barco, invitado también por y hay una cena, todos muy británicos, todos muy bien puestos, el comandante con pajarita y tal, los camareros con guante blanco sirviéndonos, y bueno, y yo me voy sentando al lado del comandante y era obvio que, en fin, que se dejaba sentir que la higiene personal no era excesivamente buena, ¿no? Había una especie de fin. Bueno, era tan obvio, que yo le tuve que pedir al comandante, mire, por favor, tiene usted que disculparnos, pero es que hace más de 15 días que no tenemos agua y entonces, bueno, nuestra higiene personal se ha deteriorado mucho, como usted puede sentir, ¿no? Y él me contestó en plan muy británico, small ships, big men. Barcos pequeños, hombres grandes hombres. Y yo, pues muchas gracias. Y me dice, y queda usted invitado a darse una ducha. A lo cual yo enseguida dije, mire, por favor, yo se lo agradezco, pero soy solidario con mi tripulación, o todos o nada. Y volvió a alabar, y el comandante volvió a alabar mis decisiones y tal. Fue muy divertido. Bueno, después estuvimos tomando copas y ya como en un sitio que se fumaba, pues la cosa se disminuyó un poco, pues tenían un barquito y todo el mundo fumaba y la cosa pasó más desapercibida, ¿no? Pero bueno, esas cosas, esas vergüenzas que uno pasa de vez en cuando, pero bueno, que nos exige el guión, ¿no? Después tuvimos la suerte de que vimos otro barco polar ruso y ese barco polar nos pasó agua al barco. Con una maniobra un poquito complicada, pero bueno, nos pudimos coger agua y bueno, por fin hubo una ducha, que era una cosa ya inesperada. Ya dábamos por hecho que volvíamos hasta el continente americano de vuelta como habíamos llegado, ¿no? Pero bueno, fue interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Puedo también deciros que esta expedición, el fin primordial no era la investigación científica, como dije antes. El barco era muy limitado, no podía hacer grandes cosas, ¿no? Con esa limitación de barco. Pero sí era muy importante el dar a conocer la Antártida al gran público. Que no sé, si nosotros pensamos que yo de estudiante nos decían que había 5 continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía. La Antártida ni se mencionaba, y sin embargo es el cuarto continente en extensión, es 26 veces España, acumula el 70% de toda el agua dulce del globo. Si ese hielo se derritiese, el nivel de la mar subiría, se calcula que unos 60 metros. Y después tiene una importancia enorme, tiene importancia geológica en recursos mineros, en materiales que no son de momento no creo que se vayan a explotar por varias razones. Una de ellas porque, por fortuna, la Antártida está regulada por el Tratado Antártico, que es un organismo que está velando desde el año 1961, que comenzó, está manteniendo a la Antártida como un recurso para la humanidad, para el futuro de la humanidad, y no hay territorialidad, allí no hay naciones, no hay absolutamente propiedad, eso es tierra de nadie y tierra de todos al mismo tiempo.
Y se supone que esto, hay una concienciación muy fuerte de que esto seguirá así de momento, porque estratégicamente podría ser un gran problema esto en manos o dividido entre países los más hegemónicos o tal. O sea que de momento en eso vamos bien. Bueno, pues la expedición nuestra, su gran objetivo era que la gente conociese esto, que la gente conociese que hay un continente antártico con una serie de importancia enorme en todos los aspectos, científico, es la regulación del clima del planeta está en la Antártida, o sea, es algo que el estudio de la Antártida en sí es absolutamente imprescindible para que sepamos un poco cómo funciona este globo, ¿no? Y eso era lo que pretendíamos. Y cuando dicen, bueno, es que después hubo expediciones posteriores que quisieron ignorar nuestra humilde expedición, que yo siempre digo que es única, es una expedición diferente a todas las demás, por dos razones. Primero, porque fue la primera, y segunda, porque costó 0 pesetas al erario público, cosa extraña, ¿no? Y bueno, una vez que han intentado, es cierto que hay un cierto interés en que pasemos desapercibidos. Hay la siguiente expedición que se hizo en el 86-87, fue 86-87, con 2 barcos pesqueros, pues parece ser que tanto el director de campaña como dijo, bueno, que había habido una antes, pero que eran unos extravagantes, que no había valido aquello para nada. Bueno, por lo menos admite que hubo una antes, ¿no? Y desde luego que no valió para nada es muy relativo. No valió, si podemos decir que en su aspecto científico, pues poquito, vamos a reconocerlo, poquito. Pero tuvo una repercusión mediática que ninguna expedición de las posteriores la tuvo jamás. ¿Por qué? Bueno, primero porque era la primera, no se conocía, y después por ir en un velero. Un velero para los medios de comunicación aporta un drama, aporta un romanticismo, aporta aventura, aporta algo mucho más que un barco que ya se considera polar o que un barco como los que fueron en 86-87, barcos de 100 metros de eslora, de ir muy calentito ahí en el puente con tu calefacción completamente seco, a ir en cubierta, llevando el timón desde fuera, porque no tiene puente, la Isla de Marzo se gobernaba desde estaba al aire libre, vamos a decir, estaba en cubierta el gobierno y tal. No tiene absolutamente nada que ver. Yo después he oído dramatizar a muchas personas que han ido a la Antártida, he oído cómo dramatizaban a veces actuaciones y entiendo perfectamente que incluso un barco grande puede tener muchas dificultades, por supuesto, no hay duda. No hay duda ninguna, pero es muy diferente entrar por los fuelles de Neptuno con un barco pues no sé, como el Hespérides o como es el barco polar que se hizo después español, o con uno de estos pesqueros de 100 metros. Entrar ahí con una máquina con 15.000 caballos de potencia y bien calentito en el puente, que no entrar desde la cubierta, que no puedes abrir los ojos porque la ventisca no te deja ver, ¿no? Hay cosas que son muy diferentes y la percepción que tienes de ese drama la tienes completamente diferente. Una cosa no tiene nada que ver con otra, ¿no? Entonces hay veces que quizá yo no sé si yo exagero a lo malo y ellos dicen que no es para tanto, que también exageran a lo malo y no es tan malo, ¿no? Por lo menos para mí no es tan malo, ¿no? Lo de ellos es muchísimo más cómodo, todas las demás cosas que tienen. Y bueno, nosotros hicimos un seguimiento, contratamos los servicios de una empresa que hace el seguimiento de tu aparición en todos los medios de comunicación y llegó unos resultados espectaculares. Entre 140 y tantos artículos en la prensa diaria, 40 y tantos en semanarios, 20 y tantos en publicaciones especializadas. Ya no me acuerdo cuántas, en la radio, tertulias, en televisión también fueron 30 y tantas veces, entre ellos programas de primera audiencia.
los se hizo una serie de televisión españoles en la Antártida, que después la emitió a la vuelta de la expedición, fue emitida muchas veces en la 2, ¿no? Bueno, todo esto se le dio una evaluación y se consideró que los nombres Islas de Marzo y Antártida, que van unidos porque uno con otro en lo que es el sentimiento de la gente, el conocimiento de la gente, que había llegado a unos 20 millones de españoles, y que no es ninguna broma, Y esto hacen una evaluación de si fuese promocionar un nombre comercial. Dijeron, si Islas de Marzo fuese un perfume y tuviésemos que hacer una campaña publicitaria para darlo a conocer ese nombre, dice, en publicidad directa serían más de 2.000 millones de pesetas de eso. O sea, hablo en pesetas porque era de aquella, ¿no? Y bueno, y entonces esto es la gran importancia que tuvo y el gran logro que tuvo esta modesta expedición, con coste cero para el erario público, con unos cuantos iluminados que lo que eran todo pasión y todo emoción y todo ansia de aventura. Y esto yo creo que no se debe dejar que caiga en el olvido, aunque no sea nada más que por todas esas personas que estuvieron, no quiero exagerar y decir que jugándose la vida, que a lo mejor es dramatizar de más, pero sí pasando riesgos y pasándolo duro, ¿no? El objetivo se cumplió de forma tal que esta expedición fue el pistoletazo de salida para el proyecto antártico español. O sea, a partir de ahí es cuando hay una concienciación, la administración comienza con el proyecto antártico español, la construcción del buque polar de Hespérides, después ya también preparando el remolcador Las Palmas antes de que el barco estuviese terminado, y a partir de ahí las bases, ¿no? Bases que nosotros habíamos puesto una placa en la isla de Livingstone, habíamos marcado el posible lugar, porque no había una seguridad de que en algún momento se pueda hacer una base, pero en nuestros cálculos estaba que en el futuro España debería tener una base, y marcamos con una placa de bronce el lugar donde dijimos que consideramos que era un buen sitio para la base. Pues la base no sé exactamente dónde se puso, sé que no es ahí, pero no sé a qué distancia ni nada, ¿no? Pero bueno, y esto es lo que hay, esto es lo que puedo deciros de esta expedición tan alocadita. Así que ahora lo que sí os pido es que si alguno tenéis así alguna pregunta, algo más en concreto, pues ahí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. ¿Qué pasó con la embarcación a la vuelta? Bueno, a la vuelta esa es otra. Los armadores, que habíamos sucumbido tan fácil al canto de sirena del magnate, que por muy poquito dinero, al final estábamos en bancarrota, con unos números rojos horrorosos, y bueno, estuvimos tratando de defender, pero nuestro pasivo era tan grande que al final, lamentablemente, tuvimos que recurrir a los 2 años, no nos quedó más remedio que venderla. Fue una pena. Fue una obra, para mí fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, porque había sido una obra para mí faraónica, una obra muy difícil de pensar, que sin los medios, sin estar en condición económica para hacer un barco de esa característica. Es un barco que hoy costaría unos entre 3 y 5 millones hacerlo, de euros, o sea, no estamos hablando de ninguna broma. No sé si habéis visto algunas fotos y tal, es un barco fabuloso, ¿no?
un barco una maravilla de barco, tengo que decirlo, ¿no? Hombre, para ir a la Antártida sigue siendo una cascarita de nuez, pero bueno, pero vamos. Y lamentablemente fue venderlo. Sigue navegando. El barco, una de las cosas que más que me compensó un poquito fue que lo vendimos a una sociedad americana de Massachusetts que llevaba alumnos becados de oceanografía y de biología marina. Hacía viajes preciosos. Iba también de Groenlandia al Golfo de México, estudiando cetáceos, estudiando vida marina. Y estos alumnos becados hacían todo. El barco solamente llevaba un capitán y un maquinista, y después todo lo demás lo hacían los mismos alumnos, que eran 30. Habían metido en las camarotes, habían metido literas por ahí por donde pudieron, habían los sitios que eran así muy bien puestitos, habían hecho cámaras oscuras para revelado de fotografía. O sea, el barco perdió el glamour de yate para convertirse más en una herramienta de estudio, y eso para mí fue pues una satisfacción enorme. Bueno, veo que ya lo he contado todo, ¿no? Nosotros llegamos a finales de febrero, me parece que fue el 26, entramos en Punta Arenas, me parece que fue el 26 de febrero, ¿no? A ver. Sí, no, a la ida, sí. 27 de febrero, sí, de Puerto Williams, que ya es el último puerto en el continente americano, salimos el 27. Hay que tener en cuenta que esa es ya una fecha súper tardía, y ya está el otoño austral ahí metido, y además hay que tener en cuenta que la Antártida se puede decir que solo tiene 2 estaciones, que son verano e invierno, porque el verano es muy cortito. El verano pueden ser 2 meses y medio buenos, ¿no? Después es una locura. Nosotros, a la subida de la Antártida hacia el continente, de vuelta que fuimos a Ushuaia, en el paso de Drake, llegamos a tener olas de 14 metros y vientos por encima de los 60 nudos. Y bueno, y eso habría que verlo. Lamentablemente los cámaras que llevábamos estaban muy afectados para salir a asomarse por ahí con ellos, ¿no? Estaban los pobrecitos que nada, y eso que yo me había traído de la Marina Mercante un cocinero que tuve, que me lo iba yo arrastrando de barco en barco cuando estaba en la Marina Mercante, un vasco que era una maravilla, sabiendo perfectamente que la cocina es una de esas cosas que hay que cuidar mucho en un barco para que las cosas vayan bien. Este señor nos hacía, ya podía ver el temporal que hacía una comida maravillosa como fuese. Lamentablemente muy poquitos podíamos apreciarla. Si puedo, Javier, quiero hacerte preguntar, si tuvieras oportunidad de volver a repetir a experiencia, gustaría saber qué cambiarías en relación ao barco, las decisiones que tomaste fuera de eso, la propia expedición. ¿Qué cambiarías? Bueno, lo primero que cambiaría sería no tener una dependencia, por ejemplo, en este caso, como tuvimos de un organismo oficial, del Instituto Español de Oceanografía, porque fue un jarro de agua fría el ver cómo esto se estropeó por retirarse, que por otra parte entiendo que tienen sus motivos, permitiéndome una expresión, que quien tiene culo tiene miedo, ¿no? Y entonces, bueno, puedo admitir más o menos que tenían sus motivos, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacerla con amigos,
como hago mis navegaciones, como toda la gente que ha navegado conmigo en la Irus o después en la Peregrina, ir en plan de amigos y sin un propósito muy determinado, simplemente a ver ese paisaje sobrecogedor, porque dices, ¿qué es el sentimiento que tienes cuando llegas allí? Es indescriptible, es sobrecogedor, aterra y al mismo tiempo atrae, es una belleza única y yo no creo que en ningún otro lugar del mundo puedas tener esos sentimientos tan quizás, no es que sean opuestos, es que son diferentes. Por una parte estás admirando aquello y por otra parte estás diciendo, madre mía, ¿qué se me ha perdido a mí por aquí, no? ¿Accidentes, enfermedades? Cero. No hubo nada. Había uno en la tripulación muy guasón que decía, aquí no nos ponemos enfermos porque aquí con el frío no hay micobrios. Y además otros con peor lengua decían, con el médico que llevamos a bordo, decían, con este médico uno no se puede poner enfermo. Muy malas lenguas a veces en los barcos. Bueno, pues no, en absoluto. Una de las cosas que a mí me gusta en la mar es precisamente el tener el sentimiento, el contacto. Yo que soy un maniático del contacto con la mar, el buceo y tal, todo esto, ¿no? El contacto con la mar, cuanto más directo mejor, y desarrollar intuiciones. Yo a mí mis compañeros en la Marina Mercante decían, tú estás loco, te coges las vacaciones y te vas a navegar en un barquito de 9 metros, en invierno. Y bueno, claro, aquí en Galicia, iba a Portugal, iba por aquí, mal tiempo, sin calefacción, sin nada, pues todo el día mojado, todo el día húmedo y sin aparatos. Yo no llevaba ningún aparato, navegaba con el compás y un sextante, es todo lo que navegaba. Y no quería llevar aparatos porque he tenido siempre la sensación de que el exceso de aparatitos terminan a uno haciéndole que pierda los conceptos básicos o por lo menos intuitivos, ¿no? Yo creo que es muy importante que en el medio estés metido, no apoyándote en algo una información que te están dando unos aparatos, sino que estás realizándolos tú mismo a través de tu conocimiento, de tu formación y también, y desde luego, estoy completamente convencido que es el saber hacer, o sea que hay un momento en que desarrollas una intuición a través del conocimiento y eso no me gustaría a mí perderlo. Javier, no es una pregunta, pero después de lo que has dicho, ¿se puede sentir que al navegar de esa manera perteneces a la comunidad de todos los que han navegado antes que tú sin esos aparatitos? Es decir, que cuando estás navegando sin tanto aparatito, tienes que pensar inmediatamente en los que navegaron antes que tú sin esos aparatitos por ahí. Hablo de los navegantes descubridores o de los navegantes comerciales. La sensación de que perteneces a la propia historia de la navegación. Bueno, por supuesto. O sea, hay que pensar que los que leemos todo de las navegaciones, de las navegaciones de descubrimiento, tanto españolas como de otros países, la terrible admiración que yo siento por estos marinos que prácticamente con nada, simplemente sin ningún instrumento han podido hacer lo que han hecho, era a base
de una maravilla, una especie de conocimiento, intuición. O sea, es lo típico del viejo marinero que mira al cielo y dice mañana llueve, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y que mañana me parece que se va a meter la mar del oeste, ¿no? Todas son cosas intuitivas, cosas que al saber navegar, tener el conocimiento de cómo estás navegando, cómo te estás orientando en la mar, cómo vas llevando una navegación por estima, porque no tienes aparatos. A mí eso me parece fabuloso y siempre, desde luego, les he tenido mucha envidia. Aquí habréis oído de alguna vez hablar del proyecto que tuvimos aquí en este puerto de atravesar el Atlántico con una dorna, que el truco era hacerlo, mi compromiso era hacerlo sin ningún aparato, sin un reloj, sin un sextante, sin nada, o sea, absolutamente, solamente con un compás magnético y un astrolabio, un cuadrante y una ballestilla, lo que se usaba antes del siglo XVII. Lamentablemente no salió ese viaje, que para mí habría sido fabuloso. A lo mejor también otro de iluminados y de locos, pero bueno, habría sido otra cosa preciosa. Claro, en la Antártida estás viendo continuamente vida. Estás viendo leones marinos, estás viendo focas de 3 o 4 tipos de focas diferentes, y pingüinos son una plaga. Los pingüinos son una plaga. Por ejemplo, tengo que contar que hay una especie de norma no escrita en Antártida de no tocar, ser muy respetuoso con las bases o los refugios polares abandonados. Hay algunos que son desde principios de más de 100 años, y allí siguen teniendo las estanterías con sus botes, con sus tal. Yo una vez cogí unos esquís y estuve esquiando y los volví a poner en su sitio, es lo único que hice. Pero en el suelo está todo destrozado, porque los pingüinitos les gusta entrar ahí y entonces, claro, pues destrozan todo, ¿no? Y después tenemos aves marinas, las escúas, hay vida por todos los sitios, y en la mar pues continuamente estás también vimos ballenas, vimos orcas, vimos muchísima vida marina. Incluso yo no sé si será porque no están temerosos del hombre, el acercamiento es facilísimo. Tú estás, vamos, con los pingüinos puedes estar entre ellos, que no hay ningún problema, no escapan. Los elefantes marinos, hasta como no vayas allí a menearlos, no te hacen nada, te pueden mirar así raro, pero no hacen nada. O sea, hay una especie de tranquilidad, porque por lo menos últimamente se han cazado y se les respeta y tal. Es interesantísimo eso. ¿Perdona? ¿Alimentación y pescar? No, allí no, pesca no. Pescamos en la travesía, según íbamos al sur, sí, porque llevábamos curricanes por la popa y cogimos en el trayecto, por ejemplo, por fuera de la costa de Brasil, pescamos bastantes dorados y otros pescados tropicales, como puede ser el peto y tal. Sí, ahí cogimos bastante pescado, pero no, en la Antártida llevábamos un poco de todo, pero pescar nada. No hay pesca de fondo, lo que es pesca no, ahí para comer o comes pingüino, no me parece que pasas mucha hambre. Pero bueno, las comidas que tenían que ser altas en calorías, llevábamos muchas cosas ricas, mucho garbancito, mucha pulita, mucho choricito, o sea que bien, te quedabas contento. Con este cocinero hacía virguerías. No, negativo.
Sí, pues mira, desconozco, sé que hay que se pesca entre las que vienen en aguas subantárticas, se pesca y hay pesca de arrastre, hay pesca por fuera de Cabo de Hornos, también hay pesca de palangre, de anzuelo. Lo que sí desconozco es que se haya ido a arrastrar al mar de Buedro, al mar de Ross, que tienen hielo, están permanentemente cubiertos de hielo. Pues no sabía. Sí. Sí, claro, supongo que ya estando todo bien. Sí, en el Ártico, yo tengo un amigo que ha estado muchos años, bueno, toda su vida, de capitán de bacaladero, todo loco de la vela, tiene 86 años y vive en su velero en Bayona, ahora, Lázaro, y está subido hasta el 83 norte buscando bacalao. es una pasada, ¿verdad? Bueno, que estamos ya lo próximo al polo. ¿Verdad? Y bueno, y sí, supongo que el límite siempre van a ser los cielos, ¿no? El límite va a ser siempre lo que se llama la capa de hielo. Sí, en verano la Antártida pierde un par de millones de kilómetros cuadrados cuando con el deshielo. Ahora mismo no me acuerdo de ese dato, pero sí que de la formación de hielo en verano a invierno hay bastante diferencia. ¿Y por? Bueno, pues la verdad es que la pesca, no sé, ahora mismo dentro del Tratado Antártico supongo que está la pesca toda prohibida. No sé, bueno, siempre estarán los japoneses con su pesca científica que matan ballenas, porque son científicas, muy científicas y cosas de estas, pero y también el krill se está explotando de una forma u otra, ¿no? Bueno, creo que está bastante limitado y bastante controlado, afortunadamente. No, esos están en el norte. En la Antártida no hay mamíferos terrestres. Y los inuit son de dos patas, pero también son mamíferos terrestres. Sí, no hay. Los mamíferos que hay son marinos. Y todos. Hay mucha gente también que, bueno, osos polares tampoco tenemos osos polares ahí, ni hay ratas, ni hay conejos, ni hay zorro polar, ni hay todas las especies de mamíferos terrestres que hay en el Ártico no existen en el Antártico. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta, un poco apelando a tu formación de mariña mercante, como explorador y con esta sensibilidad de medio ambiente o cuidado de la naturaleza. Non sei se sabe deso, que en prensa habería dado múltiples ocasións que agora co quecemento global o ártico está permitido durante as estacións de verano, estás pensando abrir rutas de navegación polo paso do noroeste, incluso para que grandes mercantes, portacontenedores atravesen o Ártico, non teñan que ir por Panamá. Evidentemente isto está causando certo revuelo, malestar, detrás subyace o tema de que se abre a descongelación dese xeo, permitirá facer unha explotación masiva de hidrocarburos e todos os recursos minerais que pode haber no fondo. Bueno, quería coñecer un pouco a túa opinión. Bueno, ya hay bastantes barcos que hacen el paso del noroeste, es decir, que por el Atlántico, por el Ártico pasan a Alaska. Ya no es una cosa excepcional, ya lo han hecho incluso varios veleros o bastantes veleros. Uno de ellos es un gallego, además, Juan Rivas. Y se supone que si esto sigue así, en poco tiempo quedará mucho más abierto el canal durante más tiempo. Claro, ahora mismo depende mucho de la estacionalidad, no solamente los meses que hay de cielo, ¿no? Y después posiblemente en meses intermedios con ayuda de rompehielos. Claro, hay que reconocer que el ahorro
de pasar al Pacífico desde el Atlántico yendo por ahí es increíble. O sea, porque la opción, primero era la opción que había que ir por Cabo de Hornos o por el estrecho de Magallanes, después se hizo el canal, en 1914 se abrió el canal de Panamá y ya es un ahorro increíble, pero por arriba es muchísimo más. Yo creo que se seguirá en esta línea y que posiblemente en breve ya habrá un sistema de rompehielos que ayuden para que el tráfico por ahí sea más fluido y sea más común. Bueno, pues nada, el rollo espero que lo hayáis llevado con entereza. No, por lo menos no he oído ronquidos, lo cual es de agradecer. Y bueno, y nada, os repito el agradecimiento y nada, pues hasta siempre, compañeros.